Bueno, ya Carlos aquí te ha dado ya su corte. Recuerde que esto se hace para editar para YouTube. Esto aquí originamos en Facebook, nuestro Facebook Live. Y lógicamente, pues esto va al canal de YouTube para nuestros buenos amigos allá. Así que en un momentito estamos ahora con el ingeniero Orlando Pla, esperando que Denise nos dé por fin la señal por ahí. Parece que no lo ha podido contactar. En eso debe estar en estos momentos. Así que estamos aquí pendientes para eso y continuar, ¿no? Ahora con el coloquio que Orlando y yo tenemos todos los viernes acá desde el pasado siglo. Así que llueve y no escampa. Vamos por aquí un momentito ya con Orlando, que ya llega por ahí, y Denise nos trae por aquí rápidamente la comunicación. Sí, estaba contestándole a varias personas que estaban escribiendo para la conferencia. ¿Cómo? Bien, gracias. Orlando, buenas noches. Muy buenas noches, Andrew. ¿Cómo te encuentras? Todavía estamos aquí, aunque allá en Nueva York están dando instrucciones de que uno se tiene que refugiar dentro de sus hogares en caso de un estallido nuclear. De hecho, publiqué el video allá en mi página durante la semana. Pero me está interesante porque si explota una bomba nuclear en la zona en que tú estás, ¿qué rayos vas a correr para dónde? ¿Te vas a vaporizar? Así que esto sería para zonas cercanas, ¿no? A donde hay una explosión a ciertas millas y está el hongo y bueno, tú te refugias. Pero si hay un estallido nuclear sobre la ciudad de Nueva York, yo no creo que vaya a sobrevivir absolutamente nadie. Y los que sobrevivan tal vez están en el subway o en algún sótano por casualidad. Así que yo creo que esto es parte también, ¿no, Orlando, de crear aquella psicología que había en la década de los años 50, ¿te acuerdas tú? Para prepararse para el follow-up, ¿no? Para la lluvia radiactiva, y que invitaba el gobierno, ¿no? La defensa civil, a que la gente hiciese refugios en sus casas, en el sótano, o cavaran un shelter allá en la finca. Todos recordamos esa época, acá en Puerto Rico también se propagó. Pero de verdad, yo creo que es parte de lo que hay ahora con el síndrome nuclear, una vez más, Orlando. Bueno, pues así, en aquel entonces era dock and cover, y si había la cuneta, pues te tirabas a la cuneta para refugiarte del fogonazo nuclear. Yo creo que este ejercicio más bien fue para la gente que vive en New Jersey, que serían, ¿verdad?, los que verían el cono nuclear cuando sea el estallido en Nueva York, porque la gente que está en Manhattan, todos ellos van a hacer ceniza. Se vaporizan. Bueno, pregúntale a los Hiroshima y Nagasaki, aunque lo que caería sobre Nueva York, de haber alguna vez, Dios quiere y no, hipotéticamente un estallido nuclear no va a ser un petardo como aquel, va a ser algo decenas y decenas de veces más poderoso. Bueno, Orlando, entrando en materia, los asuntos a discutir contigo, que hay muchos temas, como siempre, profundos e interesantes. Óyeme, yo mencionaba en el primer segmento de que el presidente Joe Biden va a estar visitando el Oriente Medio. Yo creo que tú me des tu opinión sobre esto, Arabia Saudita con Israel, qué es lo que está buscando Biden y qué situaciones podrían surgir de toda esta visita y lógicamente, ¿no?, la problemática con Irán y la falta de tener un tratado para el control de sus armamentos nucleares, si es que los tienen. Pues mira, como tú sabes, que Biden está de viaje durante estos días. Él terminó su viaje a Israel, donde él se reunió con el primer ministro temporero, ¿verdad?, que es Yair Lapid, porque en Israel recordemos que van a haber elecciones en noviembre y se cree que Netanyahu va a arrasar con esas reuniones. La reunión de Biden fue altamente criticada por sus contrincantes en Estados Unidos. Los palestinos están muy molestos con el presidente Biden porque se ha olvidado de ellos, se ha olvidado del asesinato de los periodistas palestinos a manos de los soldados de Israel, y se ha olvidado también de que ¿cómo se llama esto? La embajada de Estados Unidos en Jerusalén va a ser en suelo palestino, suelo que se le ha quitado a Palestina para hacer la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Pues mira, Andrew, este viaje naturalmente, como se ha dicho en la prensa, es para solidificar las relaciones de Estados Unidos y de Israel, donde el presidente Biden dice que esas dos naciones tienen intereses en común, que son naciones paralelas en todas sus creencias, y que con respecto a Irán, que hay un compromiso para que Irán no se haga nuclear, y el presidente Biden dijo unas palabras muy, ¿cómo te diría yo?, contundentes, cuando dijo que todos los instrumentos
que están a su alcance van a ser utilizados para que Irán no pueda tener una bomba nuclear. Y entonces tenemos que recordar que en tu programa, sí, durante creo que la segunda semana de diciembre, ¿verdad?, del año pasado, discutimos aquí en tu programa de que altos oficiales de Estados Unidos, unidos a altos oficiales de Israel, estaban coordinando ejercicios conjuntos para atacar a Irán y poder anular sus instalaciones para crear el armamento nuclear que están desarrollando. Óyeme, Orlando, uno se pone a pensar, ¿verdad? Todos los planes alternos que existen en caso de una amenaza nuclear. Me explico. Hablamos de cómo intervenir, ¿verdad? Como Israel, Estados Unidos y quién sabe qué otro país pudiese estar en esto. Inclusive Arabia Saudita siempre ha estado muy preocupada por la cuestión de las armas nucleares iraníes, porque son enemigos, aunque sean musulmanes, son chiitas y sunitas. Sino que también hemos hablado anteriormente, nosotros acá, sobre el plan de emergencia que alegadamente tiene Estados Unidos para rescatar o tomar, ¿no?, por asalto las armas nucleares de Pakistán en caso de que el Talibán o otro grupo radical tomase el control del ejército o tomase el control del gobierno en Pakistán. Así que yo creo que hay tantas cosas en estos momentos, Orlando, sobre eso en estos momentos. ¿Aló? Y tenemos que también tomar en consideración que viven parte de verdad de Israel en estos momentos, y que el lunes, ¿verdad?, que sería pasado mañana, está llegando el presidente Putin a Irán, y verdaderamente no sabemos cuál va a ser la agenda del señor Putin en Irán, y no sabemos si esa agenda va a incluir un compromiso de que Rusia va a defender a Irán contra cualquier ataque de Israel o de Estados Unidos para defender la infraestructura, ¿verdad?, nuclear de Irán. Recordemos que la semana pasada fue Sergei Lavrov, y uno de los temas que tocó Sergei Lavrov fue la cooperación mutua entre Irán y Rusia en su apoyo a la energía nuclear y al desarrollo de la energía nuclear dentro de Irán. Bueno, nuevamente es un juego de ajedrez. Aquí todos van a mover sus fichas. No me extrañaría que eso sea parte de un nuevo acuerdo. De ser así, pues se trata de trancar, ¿no?, la posibilidad de un ataque. Claro, no creo que a la hora de la verdad a Israel le preocupe que estén los rusos o no estén los rusos, y Estados Unidos en algún momento, sepan mis amigos, va a tener que comprometerse, como dicen, jugarse el físico. Va a tener que comprometerse en otra operación a gran escala. Lo que pasa es que todos sabemos que se ha tratado de evadir, ¿no?, enfrentar otras potencias nucleares, porque las consecuencias podrían ser devastadoras para todos. Bueno, y hablando, Orlando, de otros eventos que están aconteciendo en el mundo, de desestabilidad política, de prácticamente golpes de Estado o revueltas que se han dado en diferentes lugares del mundo, en este caso en Sri Lanka, ¿no?, allá en el Índico, en el Océano Índico, donde pues renunció el primer ministro, renunció el presidente huyó cobardemente por la puerta de atrás, quemaron la casa del primer ministro, cogieron de hotel y vacilón la casa presidencial, han puesto la orden de ley marcial, el gobierno provisional que hay ahora, y ley marcial en las calles. Aquello está manga por hombro. Danos un poquito de lo que está ocurriendo allá en Sri Lanka. Para poder entender lo que está pasando en Sri Lanka en estos momentos, debemos recordarnos que el gobierno de Sri Lanka quebró, tenía una deuda de más o menos 51 billones de dólares que no podía pagar. El gobierno se quedó sin dinero para poder traer combustible al país, y al quedarse sin dinero para poder traer combustible al país, porque aparentemente es el gobierno el que se encarga de la distribución de los combustibles en Sri Lanka, pues al quedarse sin combustible, pues la gente, esa fue la chispa, ¿verdad?, la gota que colmó la copa para que hubiera una especie de revolución en la nación, y que el populacho, ¿verdad?, que fuera en contra de los gobernantes, donde, como tú bien dijiste, tuvo que escapar el presidente, trató de escapar el primer ministro, pero en el aeropuerto hay noticias de que lo detuvieron para que no pudiera escapar, y el primer ministro está temeroso de que sea
de que sea procesado en una corte donde esa corte dictamine de que él es un traidor a la nación, y entonces pues que sea la pena capital. Porque lo que está pasando ya en estos momentos puede ser lo mismo que pasó en Francia durante la revolución del año 1812 por ahí, si me acuerdo bien. Pero en estos momentos una de las cosas que tenemos que saber es que ellos están pidiendo ayuda, y no le están pidiendo ayuda a Estados Unidos, no le están pidiendo ayuda a China, no le están pidiendo ayuda a sus vecinos de la India que están al norte, le están pidiendo ayuda a Vladimir Putin, para que Putin los ayude y que Putin les dé combustible gratis, que ellos pagarán en un futuro cuando puedan, para poder estabilizar el país. A nosotros aquí en Puerto Rico no nos afecta lo que está ocurriendo ahora mismo en Sri Lanka, porque nosotros no compramos de Sri Lanka el mayor producto de esa industria, que es la ropa, ¿verdad? Esa ropa se vende en Europa, no se vende en Puerto Rico, así que a nosotros aquí en Puerto Rico no nos va a afectar lo que está sucediendo ahora mismo en Sri Lanka. Bueno, ya sabemos que Rusia tiene una gran cantidad de combustible almacenado por la falta de venta de gas natural y petróleo, así que obviamente van a tocar la puerta del que ellos creen que esté disponible y el que tal vez pues le sea afín de alguna forma o manera. Hablando del presidente de Rusia, Orlando, hay un caso que en las últimas semanas pues ha estado impactando la prensa internacional, específicamente los Estados Unidos, y es el de la jugadora de baloncesto de la WNBA y también la centro del equipo nacional o equipo olímpico de los Estados Unidos, Brittney Grable. Esta muchacha pues se declaró culpable de haber tenido posesión de cannabis. Alegadamente lo que tenía era pues un cannabis que ella decía que utilizaba para relajarse, que no era que solo fumaba, sino que tenía que aceite de cannabis, etcétera, etcétera. Así que los que tienen licencia de cannabis sepan que en Rusia, aunque sea medicinal, lo van a arrestar. Bueno, a lo que voy con esto, Orlando, es que ha surgido obviamente la información de que se está tratando de llevar a cabo un intercambio de prisioneros, el de ella, ¿no?, por otros prisioneros rusos que hay en los Estados Unidos. También se habla de un ex-marine de los Estados Unidos que está preso desde hace un tiempo, el 2018, allá en Rusia, y acusado de espionaje. Este es un tema interesante, yo creo que tú lo desglosas tal como va, y que le indique a las personas que definitivamente el prisionero que están pidiendo o que van a ofrecer los Estados Unidos es Victor Bout. Y muchos hemos visto la película, ¿no?, Love of War, donde aparece este individuo, donde aparece la película. Se trata alegadamente de la vida de este individuo vendiendo armas en el tercer mundo, Victor Bout, y de hecho la película yo creo que yo la tengo aquí en casa, yo creo que la tengo en DVD por ahí, así que háblanos un poquito de esto, Orlando, ponnos al día de esta situación. Mira, el arresto de esta señora, la señora Brittney Griner, sí, ha sido bien controversial en Estados Unidos porque naturalmente la extrema derecha está en contra de que el gobierno de Estados Unidos esté tratando de sacarla libre del gobierno de Rusia, debido a que ella es una de estas atletas que no desea que el himno nacional se toque en ningún deporte de los Estados Unidos. Eso es así. Y cuando el himno nacional se toca durante los Juegos, ella abandona la cancha y se va a los camerinos en lo que termina el himno nacional de Estados Unidos, y entonces que regresa. Así que la extrema derecha está en contra de que Estados Unidos esté tomando esfuerzos, está haciendo esfuerzos para poderla sacarla libre. En cuanto al señor ex-marine, Paul Whelan, que también se está tocando el tema de este caballero en estos momentos. Este es un individuo que participó en la guerra de Irak, y en la guerra de Irak lo arrestaron robando no solamente propiedad del gobierno de Irak, sino también dinero que pertenecía al gobierno de Irak. Lo arrestado, lo dieron de baja, lo que se conoce como un dishonorable discharge, y entonces durante su carrera se convirtió en director de seguridad de una compañía que daba servicios de estos empleados que son de servicios temporeros. Sí. Y se fue a trabajar a Rusia como director de seguridad de Dock Wagner, que es una compañía que hace partes, piezas para automóviles en Rusia. Y ahí en el año 2018, un diciembre 28 del año 2018, fue arrestado
por alegadamente ser espía, por encontrar en su cuarto de hotel un USB, una memoria de estas que se usa en las computadoras, que tenía fotografías de Rusia, de diferentes edificios, etcétera, etcétera, y entonces ahí lo arrestaron, ¿verdad? Por espionaje. La familia de lo que indica es que esas eran fotografías familiares y fotografías que toma cualquier turista cuando visita otro país, ¿verdad? Y entonces pues él alega naturalmente que él es víctima del conflicto que hay entre Rusia y Estados Unidos en el campo del espionaje. Y entonces la CIA lo que indica, y la NSA lo que indica, es que ellos nunca habrían reclutado una persona del peligrí de ser un ladrón, ¿verdad? Como lo era Paul Whelan. Así que bajo los requisitos de tú ser un patriota para poder trabajar en la NSA y en la CIA, pues su peligrí no cualificaba para llegar ni a primera base debido a que tenía un historial de ser un ladrón, ¿okay? Bueno. Y entonces este ladrón que ahora está acusado de espionaje, se está diciendo, según las últimas noticias, estas no son noticias oficiales. Claro. Lo que están diciendo los que analizan esta situación y los que están viendo lo que está pasando en el 2000. ¿Aló? Se nos fue Orlando, se fue la señal. Bueno, vamos, conecten la señal con Orlando para que continúe con nosotros acá en el análisis. Es importante que sepamos lo siguiente, ¿no? Todo esto, nuevamente, es parte de esa guerra secreta que ha habido siempre de espionaje. El mundo del espionaje es de una manera, hay una serie de operaciones continuamente, a veces aparecen operaciones fallidas, hay personas que las arrestan, que las ubican, que las localizan, que las enjuician, que las encarcelan, pasa en diferentes partes del mundo. En la mayoría de las operaciones clandestinas, usted sabe muy bien que inclusive hasta en las películas se lo dicen, a usted no lo van a identificar ni lo van a reclamar como un agente en una operación, como si estuviese involucrado con el gobierno de Estados Unidos, todo lo contrario. O sea, meramente le van a decir que usted es un operador de la CIA, a usted meramente lo van a ignorar y allá usted pagará la pena que sea, lamentablemente, y esto ha pasado con muchos agentes que han sido ubicados fuera de los Estados Unidos. Bueno, Orlando, estamos ya cerrando precisamente sobre la cuestión de este señor Víctor Bout y la posibilidad de que sea uno de los candidatos a un intercambio de prisioneros. Sí, ahí fue que se cortó la llamada. Sí, se cortó, ahí fue. Ya estabas ahí. Ok, ahora me oyen bien. Sí, te oímos. Ok, pues resulta de que va a haber un intercambio, o se cree que va a haber un intercambio por un prisionero de guerra que lleva más de 10 años prisionero en Estados Unidos, de nombre Víctor Bout. Este individuo es ruso, de nacionalidad rusa, y se conoce como el rey de la muerte, ¿verdad? Esta es la traducción naturalmente del inglés al español, donde este individuo pues entonces era un contrabandista de armas y su cliente más importante en aquella época, ¿verdad?, era Gaddafi en Libia. Ese era su cliente más importante. Este individuo le compraba armamento a otro individuo que vendía armas, que era Leonid Efimovich Minin, que es de Ucrania. ¿Okay? El ruso Víctor Bout le compraba el armamento a Leonid Efimovich Minin, que naturalmente después que Ucrania salió del control de Rusia, sí. Y como tú dices como tú bien viste en la película esta de Lord of War, sí. el armamento que estaba en Ucrania pues era podía ser fácilmente vendido por cualquiera de estos traficantes de armas internacionales. Y entonces, como tú bien dices también, Víctor Bout y Leonid Minin fueron las personas que fueron la base de hacer esta película de Lord of War. Y esta persona ahora mismo, Víctor Bout, B-O-U-T, es la que se cree que va a ser intercambiada por el señor Paul Whelan y la jugadora de baloncesto Brittney Griner. Oye, fíjate, Orlando, ese fue el momento en que se desintegró la Unión Soviética, ¿no? Como te he dicho, Ucrania se estaba en ese proceso de separación, todavía no se había declarado ni siquiera el Estado ucraniano, ¿no?
estaba todo muy inestable, había armas nucleares allá en Ucrania, había todo tipo de armamentos, se estaban sacando por la puerta de atrás, vendiéndose a precio de quemazón, pero actualmente también han salido notas en la actualidad donde alegadamente, y esto habría que verificar la fuente, y esto todavía pues está ahí en discusión, y hay quienes afirman que es cierto o que no es, depende de lo que uno lea y si hay verificación de esta información. Alegadamente hay un mercado negro de las armas que Occidente, que la OTAN y otros países supuestamente están enviando a Ucrania, y pues han indicado que 1% de estas armas aparentemente han caído en el mercado negro, así que se están vendiendo por la puerta de atrás una vez más. ¿Tú crees que se podría dar este caso, meramente sea propaganda nuevamente rusa para tratar de desacreditar y debilitar la opinión pública en contra de Ucrania? Bueno, si miramos el pedigrí de Ucrania, el pedigrí que Ucrania creó durante la década de los años 1990, donde todo el armamento ruso quedó abandonado en Ucrania, y Ucrania se convirtió en esa década en el proveedor de armas más grande del mercado negro, pues entonces tenemos que llegar a la conclusión de que es muy posible de que personas que vendieron armas durante la década del 1990, o sus hijos o sus parientes, están en estos momentos vendiendo armas como lo hicieron hace 20 años atrás. ¿Okay? Así que tú sabes que cuando se empezó a enviar armamento a Ucrania, personas dentro de Estados Unidos, oficiales del gobierno de Estados Unidos, estaban muy preocupados de cómo se iba a controlar ese inventario y en qué manos iban a caer esas armas. Porque naturalmente por el pedigrí que tenía Ucrania era muy probable de que algunas de esas armas cayera dentro del mercado negro, y que nosotros entonces nos enfrentáramos a una situación donde encontremos que terroristas de Somalia tienen misiles Javelin utilizándolo contra helicópteros del ejército de Estados Unidos, o que Boko Haram de repente tiene bazucas hechas en Estados Unidos que las puede utilizar en contra, ¿verdad?, de los gobiernos de África. Eso es bien posible, y es uno de los campos que se han estado tratando, ¿no?, de contrarrestar. Lo hemos visto en un sinnúmero de publicaciones sobre operaciones especiales, las que se han publicado en alguna forma o medida, ¿no?, las contramedidas para tratar de evitar que esto caiga en el mercado negro y se pueda utilizar contra Occidente. Oye, Orlando, y hablando precisamente de la situación de Ucrania, ha salido una nota también periodística que indica de que los planes de Vladimir Putin y de Rusia es quedarse precisamente con el reactor nuclear más grande que hay en toda Europa, el de Zaporizhia. Quedarse con ese reactor nuclear, quedarse con esa región, no hacerla autónoma, sino integrarla como parte de la Federación Rusa. Quisiera que me hablaras algo sobre eso y sobre el último ataque a Ucrania para ir ya cerrando el programa. Pues mira, sí, sale una noticia esta semana donde se toca el tema de Zaporizhia, donde está el reactor nuclear más grande de toda Europa. Esa ciudad en este momento está bajo el control de Rusia. Sí. Las noticias son de que los que son la población o la minoría, ¿verdad?, pro-Rusia, que está en este momento en Zaporizhia, está solicitando hacer un referéndum inmediatamente controlado por el gobierno de Rusia para que Zaporizhia, la región de Zaporizhia, sea parte, ¿verdad?, de la Federación Rusa. Ellos no están pidiendo ser independientes o soberanos, como lo solicitó Lugansk y Donetsk. Ellos están solicitando este referéndum es para que se convierta el área de Zaporizhia directamente una transferencia a territorio de Rusia. O sea que Rusia tendría entonces algo así como lo es Kaliningrado, ¿verdad? Dentro del centro de Ucrania. Tenemos que entender de que Zaporizhia está en el río Dnieper, y el río Dnieper es el tercer río más grande de Europa. Sí. Es un río que sale del Mar Negro y sube hasta llegar a Kiev, y ahí entra a Bielorrusia,
y de Bielorrusia entra a Europa. Es el tercer río más navegable de Europa y por lo tanto, si Rusia tiene control de Zaporizhia, va a tener control absoluto de toda la mercancía que transite por ese río. Respecto a los recientes ataques, se reporta que ya han muerto más o menos en los últimos ataques como 150 ciudadanos de Ucrania, ¿verdad? Tuvimos esta semana el ataque en la ciudad de Vinnytsia. Vinnytsia es un pueblito que queda al norte de Moldavia, bien alejado del frente de batalla, a más de 500 millas del frente de batalla, está más cercano a la frontera con Polonia. Pues resulta de que un submarino que estaba en el Mar Negro disparó sus cohetes a este pueblito y esos cohetes llegaron a un edificio residencial donde allí murieron 23 personas y hay más de 100 heridos. Los rusos en estos momentos están dando la misma excusa de siempre, de que ellos están atacando instalaciones militares y están diciendo de que ese era un blanco debido a que había en estos momentos una reunión entre los altos oficiales de la Fuerza Aérea de Ucrania con las personas que le suplen armamento a la Fuerza Aérea de Ucrania. Y por lo tanto, como se estaba llevando esa reunión en ese condominio residencial, pues ellos tomaron la acción, ¿verdad?, de disparar sus cohetes a ese blanco en específico. Durante el día de hoy también se reportó que se dispararon diferentes cohetes tipo S-300 modificados para que en vez de ser misiles de tierra a aire, fueran misiles de tierra a tierra. Y esos misiles pues cayeron en la Universidad de Mykolaiv. Mykolaiv también es un pueblito que queda alejado del frente de batalla, alejado de la zona de Donbass, al sur de Kiev, o sea que está en la parte oeste de Ucrania. Hasta ahora no ha reportado el número completo de cuántos heridos hubieron, indican de que no hubieron muertos, pero sí por lo menos 2 edificios de la Universidad de Mykolaiv están parcialmente destruidos, porque no han indicado si están completamente destruidos. Así que eso es lo que está pasando en estos momentos. Como tú sabes bien, hay una rusificación de Ucrania, y una rusificación de Ucrania lo que es un plan para hacer que todos los ucranianos se conviertan en rusos. Esto comenzó con el plan de Putin de ofrecer la ciudadanía rusa a cualquier ciudadano de Ucrania, esté donde esté, ofrecer la ciudadanía rusa de forma expedita. Y entonces tenemos en estos momentos de que en las regiones conquistadas hay reportes de que se están llevando a la población de Ucrania, la están trasladando hacia el este, hacia la frontera este de Ucrania, donde van a estar más distanciados naturalmente de la parte oeste de Ucrania, para así cuando estén rodeados de rusos, porque algunos lo están haciendo cruzar la frontera, cuando estén rodeados de rusos, pues entonces obligarlos a convertirse en ciudadanos rusos. Bueno. Entonces eso trae la pregunta si esta es también una estrategia para que cuando tú crucificas a un ciudadano de Ucrania y le dices que él ahora es ruso y que su patria es rusa, pues entonces si ese ex ucraniano se pone a ayudar a su patria donde nació, que es Ucrania, entonces el gobierno de Rusia lo puede acusar de traidor a la patria rusa, porque ya es ciudadano ruso. Bueno, Orlando, así que eso es lo que está sucediendo con respecto a la rusificación de Ucrania. Son los rusos. Acá nosotros nos hicieron estadounidenses también en su momento histórico. Pero bueno, eso es parte, ¿no? Es parte de la asimilación en este tipo de conflictos, ¿no?, de la imposición de uno sobre otro, específicamente por la conquista y la fuerza, y lo hemos visto en la historia, y no creo que esta sea la excepción, sino que lamentablemente pues refuerza esa tesis y esa forma de proceder, ¿no?, de los más fuertes imponiendo, ¿no?, su
su fuerza militar y obviamente más adelante su economía, su sociedad y todo lo que los relaciona pueda someter a pueblos menores. Orlando, llegamos al final del programa ya. Pero tienes que indicarle que aquí fue 19 años después. Claro. Y aquí y allá lo están haciendo inmediatamente. No, allá van rápido. Bueno, Orlando, los tiempos cambian, como dicen acá, ¿verdad? Ahora las cosas son mucho más rápidas, hay que ejecutar rápido. Todo es más rápido, información, transportación, la guerra, todo. Así que venimos como dicen, en otra etapa. En aquella época había que llegar con barco de vapor aquí. Pero bueno, Orlando, estamos ya al final del programa. Yo sé que esto pique y se extiende, hay mucho más que puedes hablar y hay otros temas que los vamos a tener que dejar sobre el tapete, pero después los tratamos, que creo que son interesantes también y que vale la pena discutir y analizar. Orlando, ¿dónde te pueden ver y escuchar nuestros amigos en YouTube? Bueno, me pueden ver en las charlas que yo doy, más o menos cada 2 días, en mi canal de YouTube que se llama Orlando Club Podcast. Allí me pueden conseguir. Mi próximo programa va a ser mañana en la noche. Te deseo mucha suerte. Gracias. Mañana en tu conferencia. Se nos olvidó tocar el asunto de la visita de Putin, perdón, de Biden en Arabia Saudita, que también está llena y plagada de controversias. Caliente. Ya que me parece que Biden va en la mentalidad, ¿verdad?, para que Arabia Saudita le provea más petróleo a Europa, que entonces Estados Unidos le provea a Arabia Saudita armamento de más potencia, armamentos, y cuando me digo armamentos, digo sí, misiles que puedan llegar a la capital de Irán, y que puedan y que Arabia Saudita pueda ser partícipe, ¿verdad?, sí, de cualquier ataque que se haga en contra de Irán con las armas que le va a suplir el presidente Biden. Bueno, pues ya hablaremos de ese asunto. Gracias por tenerme en tu programa, claro que sí, y nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Gracias, tío Orlando, te me cuidas mucho. Bueno, aquí me vinieron a visitar, bueno, uno de los bebés de casa. Mateo, Chihuahua, pequeño y hermoso. Este es uno de mis niños, esos ojazos, un enamorado, ahí donde lo ve. Mateito, despídete, que papá se va ahora también. Coge a Mateito por ahí. La nena está acá en los pies, así que no es fácil. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final del programa. Como siempre, agradecemos a todos ustedes su sintonía. Muchos temas se quedan sobre el tapete, aún así tratamos de verdad de discutir, de desglosar estas cosas y de ir al grano, tanto yo como el ingeniero Orlando Pla, pero el mundo es dinámico, es demasiado grande, demasiadas cosas sucediendo, no se pueden cubrir todas, el resto va por su parte, usted tiene que estar informado, ser obviamente un explorador de la verdad y tratar de ser, ¿no?, lo más asertivo posible en el momento de buscar y filtrar la información que usted va a utilizar a su favor. Gracias a los amigos que están mañana conmigo allá en Ponce. Vamos a estar con nuestra conferencia Código Negro, así que ya está sold out, como dijimos todos hace un buen rato. Ya próximamente el lunes comenzaremos a darle información sobre la nueva presentación en el área metropolitana de Black Code, Código Negro, para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Yo estoy ya que me voy. Bueno, Denise, gracias por estar conmigo una vez más aquí también. Claro que sí. Con la música de nuestra banda erótica nos despedimos una vez más de ustedes. Gracias por el apoyo y te lo digo una vez más. Sayonara. Buenas noches. Compartan. Sí, compartan el video. Ayúdenos. Shout out with it. Shout. No traigo el grande porque tumba todo. No cabe aquí, más grande que yo. Dale, mis amigos, me cuida mucho. Ojo, que hoy en tierra.